El silencio que nadie quiso escuchar. Aquella tarde el viento soplaba frío sobre el camino de tierra que bordeaba el pequeño pueblo. Las nubes bajas cubrían el cielo como un manto gris, y la gente caminaba con prisa, procurando llegar a sus casas antes de que la noche descendiera por completo. Pero a un lado del camino, entre unas piedras y arbustos secos, había un hombre tendido en el suelo. Estaba herido. Su túnica blanca estaba manchada de polvo y sangre. Su respiración era lenta. Su rostro mostraba el cansancio profundo de quien ha soportado más dolor del que las palabras pueden describir. Algunos lo habían visto. Un comerciante pasó primero. Se detuvo apenas un instante, observó de lejos y frunció el ceño. Seguramente es un viajero que se metió en problemas, murmuró para sí mismo. Y continuó su camino. Más tarde pasaron dos hombres que regresaban del campo. Lo miraron desde la distancia. No nos metamos en esto, dijo uno de ellos. Puede ser peligroso. Y siguieron andando. Otros pasaron después. Todos vieron. Nadie se acercó. El hombre permanecía allí, en silencio, con los ojos apenas abiertos, como si esperara algo, o tal vez a alguien. El sol comenzó a descender detrás de las colinas, y la luz dorada de la tarde se volvió más débil. Fue entonces cuando una niña apareció por el sendero. No tendría más de 9 años. Caminaba lentamente, sosteniendo contra su pecho una pequeña cesta con pan que su madre le había pedido llevar a casa. Sus pasos eran cortos, y sus sandalias levantaban pequeñas nubes de polvo en el camino. Cuando estuvo cerca, lo vio. La niña se detuvo. Sus ojos se abrieron con sorpresa. El hombre estaba herido. Por un momento miró alrededor. El camino estaba casi vacío. El viento movía las ramas secas de los árboles. Nadie parecía dispuesto a ayudar. La niña volvió a mirar al hombre. Él no hablaba. No pedía ayuda. Solo respiraba con dificultad. Y aunque la niña no entendía quién era, algo dentro de su corazón sintió un peso extraño, como si aquel silencio estuviera pidiendo misericordia. Recordó las palabras que muchas veces había escuchado en casa. Haz bien al que lo necesita, aun cuando nadie más lo haga. Pero también tenía miedo. Era pequeña. El hombre era un extraño. Y el pueblo no estaba lejos, bastaba caminar unos minutos más para llegar a casa. La niña apretó la cesta contra su pecho. Su corazón latía rápido. Podía seguir caminando. Podía hacer lo mismo que todos. Pero entonces miró nuevamente el rostro del hombre. Había dolor. Pero también una paz difícil de explicar. La niña dio un paso. Luego otro. Y finalmente se acercó hasta quedar a su lado. Se arrodilló lentamente sobre la tierra. Sus pequeñas manos temblaban un poco mientras dejaba la cesta en el suelo. Y con una voz suave, casi un susurro, preguntó: «Señor, ¿está usted bien?» El hombre abrió lentamente los ojos. Y la miró. Pero no dijo nada. Solo la miró. Y en aquella mirada había una profundidad que la niña jamás había visto en nadie. Una profundidad que parecía conocer su corazón. El viento sopló nuevamente. La tarde se volvía cada vez más oscura. La niña sabía que nadie vendría. Que nadie más se detendría. Y en ese momento entendió algo sencillo, pero poderoso. Si ella no hacía algo, nadie lo haría. La pequeña respiró profundo. Tomó un pedazo de pan de la cesta. Y dijo con una ternura que no buscaba recompensa: «No tengo mucho, pero puedo quedarme con usted». El hombre cerró los ojos un momento. Como si aquellas palabras hubieran llegado a un lugar muy profundo. Y en el silencio del camino, comenzó algo que cambiaría para siempre la vida de aquella niña. La tarde seguía cayendo lentamente sobre el camino solitario. El aire se volvía más frío y las sombras comenzaban a alargarse entre los árboles. La niña permanecía arrodillada junto al hombre herido. No sabía quién era. No sabía de dónde venía. Solo sabía que estaba solo, y que necesitaba ayuda. Tomó con cuidado el pequeño pedazo de pan que había sacado de la cesta y lo acercó lentamente a sus labios. «Debe comer un poco», dijo con voz suave. «Tal vez eso le dará fuerzas». El hombre apenas podía moverse, pero con un pequeño esfuerzo aceptó el alimento. La niña lo observó con atención. Sus manos estaban raspadas, y su rostro mostraba señales de dolor. Sin embargo,
Había algo en el que no parecía derrotado, como si su espíritu permaneciera firme aún en medio del sufrimiento. La niña volvió a mirar alrededor. El camino seguía vacío. El pueblo no estaba lejos, pero la idea de dejarlo solo comenzó a incomodarla profundamente. Pensó en su madre. Seguramente ya la estaría esperando con la cena. Pensó también en el regaño que recibiría por tardar tanto. Pero cuando volvió a mirar al hombre herido, sintió que marcharse sería como abandonar algo que Dios mismo había puesto delante de ella. La pequeña suspiró. Mi mamá dice que cuando alguien está caído, uno no debe pasar de largo. Se levantó despacio y caminó hacia un pequeño arroyo que corría unos metros más abajo del camino. Con un trozo de tela de su propia falda, recogió un poco de agua y regresó con cuidado. Se arrodilló nuevamente. Con manos pequeñas y torpes limpió suavemente la sangre seca que había en la frente del hombre. No sé qué le pasó, murmuró, pero voy a intentar ayudar. El hombre la observaba en silencio. Sus ojos, cansados pero llenos de una calma profunda, seguían cada uno de sus movimientos. La niña no lo notaba. Ella solo estaba concentrada en hacer lo poco que estaba a su alcance. Le ofreció más pan. Le acercó agua. Y acomodó una pequeña piedra para que su cabeza no quedara directamente sobre la tierra fría. Pasó un rato. El cielo comenzaba a teñirse de tonos anaranjados mientras el sol descendía. La niña finalmente se sentó a su lado, abrazando sus rodillas. Hoy nadie quiso detenerse, dijo con inocencia. Todos pasaron rápido. Guardó silencio unos segundos. Luego agregó. Pero yo pensé, que tal vez Dios no quería que usted estuviera solo. El hombre cerró los ojos nuevamente. Como si aquellas palabras, simples y sinceras, fueran más valiosas que cualquier medicina. El viento movía suavemente las ramas de los árboles. La niña miró el horizonte. La noche estaba cerca. Y aunque el miedo comenzaba a aparecer en su corazón, algo dentro de ella le decía que quedarse allí era lo correcto. Volvió a mirar al hombre. No sé su nombre, dijo, pero voy a esperar aquí hasta que se sienta mejor. Sus pequeñas manos descansaban sobre la cesta vacía. Había dado todo lo que tenía. No era mucho. Pero lo había entregado sin dudar. Y en aquel camino olvidado, donde muchos adultos habían pasado de largo, una niña pequeña estaba haciendo lo que nadie más se había atrevido. Sin saberlo aún. Estaba cuidando a Jesús. La noche había comenzado a caer sobre el camino. El cielo se volvió profundo y silencioso, y las primeras estrellas comenzaron a aparecer entre las nubes que lentamente se abrían paso. El viento se había calmado, y el mundo parecía haberse detenido alrededor de aquella escena sencilla. La niña seguía allí, sentada junto al hombre herido. Había pasado más tiempo del que ella imaginaba. Sus ojos miraban el camino de vez en cuando, como esperando que alguien apareciera para ayudar, pero nadie llegaba. El pueblo estaba cerca. Las luces de algunas casas comenzaban a encenderse a lo lejos. Pero el camino seguía vacío. La niña abrazó sus rodillas para darse un poco de calor. Mi mamá seguramente está preocupada, susurró. Luego miró nuevamente al hombre. Pero no puedo dejarlo aquí. El silencio volvió a cubrir el lugar. Por un momento parecía que el hombre dormía, pero entonces lentamente abrió los ojos. La niña lo notó. Se inclinó un poco hacia él. ¿Se siente un poco mejor?, preguntó con cuidado. El hombre tardó unos segundos en responder. Su voz era débil, pero clara. ¿Por qué te quedaste? La niña parpadeó sorprendida. No esperaba que hablara. Pensó un momento antes de responder. Porque todos los demás siguieron caminando. El hombre la observó. Había en su mirada algo que parecía atravesar las apariencias, como si pudiera ver no solo lo que ella hacía, sino también lo que había dentro de su corazón. ¿No tuviste miedo?, preguntó él. La niña bajó un poco la mirada. Sí, un poco. Luego levantó los ojos nuevamente. Pero pensé que si yo estuviera herida, me gustaría que alguien se quedara conmigo. El hombre guardó silencio. El viento movió ligeramente la túnica blanca que cubría su cuerpo. La niña volvió a hablar, con la naturalidad sencilla de quien dice lo que piensa. Además, Dios siempre ve cuando alguien necesita ayuda. El hombre cerró los ojos por un instante. Como si aquellas palabras hubieran tocado algo profundo. Pasaron unos segundos.
Luego abrió nuevamente los ojos y miró el cielo oscuro que se extendía sobre ellos. La niña también levantó la vista. Las estrellas brillaban con una claridad tranquila. En medio de ese silencio, el narrador recuerda unas palabras que la escritura ha guardado durante generaciones. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Mateo 25:35, RVR 1960. La niña no conocía ese versículo. Nunca lo había escuchado. Pero sin saberlo, lo estaba viviendo. El hombre volvió a mirar a la pequeña. Sus ojos ya no reflejaban solo dolor. Había algo más. Algo profundo. Algo lleno de luz. Tu corazón, dijo con voz tranquila, ha visto lo que muchos no quisieron ver. La niña no entendió completamente aquellas palabras. Pero sintió que algo importante estaba ocurriendo. El viento volvió a soplar suavemente entre los árboles. La noche era ya completa. Y en aquel camino silencioso, una verdad comenzaba a revelarse lentamente. El hombre que yacía herido no era un desconocido cualquiera. Y la bondad sencilla de una niña estaba a punto de encontrarse con algo que transformaría su vida para siempre. La noche avanzaba lentamente. El frío comenzó a sentirse con más fuerza en el camino, y la tierra húmeda guardaba el silencio de los lugares donde casi nadie se detiene. A lo lejos, las luces del pueblo brillaban como pequeñas estrellas cercanas, recordándole a la niña que su hogar estaba apenas a unos minutos de distancia. Pero ella seguía allí, sentada junto al hombre herido. Sus manos pequeñas estaban frías, y el cansancio comenzaba a pesar sobre sus párpados. Había pasado mucho tiempo desde que salió de casa con la cesta de pan. Miró el cielo. Las estrellas parecían incontables. Luego miró nuevamente al hombre. Su respiración seguía siendo lenta. A veces parecía dormir, otras veces abría los ojos apenas un instante, como si estuviera luchando por mantenerse consciente. La niña sintió una inquietud dentro de su pecho. Tal vez debería ir por ayuda, susurró. Pero inmediatamente pensó en algo que le hizo dudar. ¿Si se iba? ¿Y si nadie venía? ¿Y si él empeoraba mientras ella no estaba? La pequeña bajó la cabeza. Por primera vez desde que se detuvo en el camino, el miedo comenzó a hacerse más fuerte que su decisión. El viento sopló entre los árboles. La oscuridad parecía más profunda. La niña abrazó sus rodillas y dejó escapar un pequeño suspiro. Yo no soy fuerte, dijo en voz baja. Solo soy una niña. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Había hecho todo lo que podía. Había dado el pan. Había traído agua. Había limpiado sus heridas. Pero ahora el silencio de la noche le hacía sentir que aquello era demasiado para ella. Miró nuevamente el rostro del hombre. Y por primera vez se preguntó algo que no había querido pensar antes. ¿Y si muere aquí? Aquella idea atravesó su corazón como una sombra. La niña cerró los ojos un momento. Sus manos se juntaron torpemente, como había visto hacer muchas veces a su madre cuando oraba. Dios, murmuró con una voz quebrada. Yo no sé qué hacer. El viento movió suavemente su cabello. Las hojas de los árboles susurraban en la oscuridad. Yo solo quería ayudar, continuó. Pero ya no sé si puedo hacer más. Una lágrima cayó sobre la tierra. La niña respiró profundo. Sentía cansancio. Sentía miedo. Y también sentía algo que nunca antes había sentido con tanta claridad. Su propia pequeñez. Ya no estaba pensando en hacer algo grande. Ya no estaba tratando de ser valiente. Solo estaba allí, reconociendo que no tenía más fuerzas. Volvió a mirar al hombre. Su rostro estaba tranquilo, aunque el dolor aún era visible. La niña limpió con su mano la lágrima que corría por su mejilla. Perdón si no fue suficiente, susurró. Y bajó la cabeza. En ese momento su corazón entendió algo que muchas veces los adultos tardan años en aprender. Que ayudar no siempre significa tener todas las respuestas. A veces solo significa quedarse. Incluso cuando uno se siente pequeño. Incluso cuando el miedo aparece. Incluso cuando el corazón ya no sabe qué más hacer. La niña no se levantó. No se fue. Simplemente se quedó. En silencio. Junto al hombre herido. Sin saber que en aquel momento, en medio de su cansancio y de su humildad,
Su corazón estaba siendo visto por los ojos mismos de Dios. La noche estaba en silencio. El viento había dejado de soplar y el camino parecía envuelto en una calma profunda, como si toda la creación estuviera esperando algo que aún no había ocurrido. La niña seguía sentada junto al hombre herido. Sus ojos estaban cansados, pero no se había ido. Había decidido quedarse. Aun cuando no sabía qué más hacer. Aun cuando el miedo había pasado por su corazón. Aun cuando la noche parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. El hombre abrió los ojos nuevamente. Esta vez su mirada era distinta. Había una paz más profunda en su rostro, como si el dolor ya no tuviera la misma fuerza sobre él. La niña lo notó. Se inclinó un poco hacia él. ¿Se siente mejor?, preguntó con esperanza. El hombre la miró durante unos segundos. Luego habló con una voz que ya no parecía débil. Sí, ahora estoy mejor. La niña sonrió suavemente. Era una sonrisa sencilla, sin orgullo. Solo la alegría de ver que alguien que estaba sufriendo comenzaba a recuperarse. El hombre se incorporó lentamente. La niña se sorprendió al verlo sentarse. Las heridas que antes parecían tan graves ahora ya no mostraban la misma gravedad. Como si algo invisible hubiera ocurrido. El hombre miró el camino vacío. Luego volvió a mirar a la pequeña. Muchos pasaron por aquí hoy, dijo con calma. La niña asintió. Sí, pero nadie quiso detenerse. El hombre guardó silencio unos segundos. Luego preguntó. ¿Y tú por qué lo hiciste? La niña pensó un momento. Después respondió con la sencillez que había acompañado cada una de sus decisiones esa tarde. Porque usted estaba solo. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Y una luz suave pareció reflejarse en su mirada. Entonces dijo algo que la niña jamás olvidaría. Cuando un corazón ve el dolor del otro, el cielo también lo ve. La niña no comprendió del todo aquellas palabras. Pero sintió que eran importantes. El hombre se puso de pie lentamente. La niña abrió los ojos con sorpresa. «Ya puede caminar», exclamó. El hombre sonrió con una bondad profunda. «Sí». Luego extendió su mano y la colocó suavemente sobre la cabeza de la niña. En ese momento, algo cambió. La niña sintió una paz que nunca había experimentado antes. No era simplemente tranquilidad. Era algo más profundo. Como si su corazón estuviera siendo abrazado por una presencia llena de amor. El hombre habló nuevamente. Pero ahora sus palabras tenían una claridad distinta. Lo que hiciste hoy no fue pequeño. La niña lo miraba con atención. Muchos creen que el amor se demuestra en grandes actos, continuó él. Pero el cielo conoce el valor de un corazón que no pasa de largo. La niña sintió un estremecimiento suave recorrer su pecho. Entonces, el hombre dijo algo que hizo que su corazón latiera con fuerza. Hoy me ayudaste, sin saber quién soy. La niña lo miró con sorpresa. El hombre dio un paso hacia atrás. La luz de la luna iluminaba su túnica blanca. Y con una voz serena dijo: Yo soy Jesús. El silencio llenó el camino. La niña quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de asombro. Recordó todo lo que había escuchado en las enseñanzas de su madre. Las historias del maestro, del que sanaba, del que veía los corazones. Y comprendió. Había estado allí todo el tiempo. Herido. En silencio. Esperando. Jesús la miró con ternura. Cuando ayudaste al que estaba caído, me ayudaste a mí. La niña sintió que su corazón se llenaba de algo imposible de explicar. No era orgullo. No era miedo. Era una alegría profunda, mezclada con una humildad nueva. Jesús dio unos pasos hacia el camino. Luego volvió a mirarla una última vez. Nunca pienses que lo que haces por amor pasa desapercibido. Después de decir esto, continuó caminando lentamente por el sendero. La niña lo observó mientras su figura se alejaba entre la luz suave de la luna. Y aunque no sabía cómo explicarlo, sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. En medio del silencio del camino, el narrador recuerda una palabra que la Escritura ha guardado. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mateo 25:40, RVR 1960. Si esta historia fue de bendición para tu vida, permanece atento a las que vendrán.
y si fue de edificación, compártela, para que el Evangelio de Dios llegue también a otros.